Lo vamos a recibir a Julio Pinto, que va a ser el segundo ponente de, de esta mesa de juego y filosofía. Eh, Mientras tanto, le decimos a todos los que están en vivo que pueden dejar sus preguntas y que Nicolás, que es parte de nuestra producción, va a estar seleccionando las preguntas para que luego de esta mesa los ponentes puedan responder a todas sus preguntas. Julio Pinto, bienvenido y te escuchamos. Hola, buenos días. Bueno, gracias Celeste. Gracias por la invitación a participar en este encuentro. Lamentablemente no estamos en situación de poder estar presencialmente en todo el evento que se va a estar desarrollando en estos días. Pero bueno, agradecer también este espacio en el que podemos estar conversando y presentando estas ponencias, aunque sea a distancia. Así que bueno, gracias. Bueno, el tema que hoy vamos a estar trabajando es un tema que es importante porque habla acerca de un abordaje al tema del trabajo y el juego en la utopía de Tomás Moro. Más allá del autor que vamos a estar tratando y trabajando, sí vamos a ver que hay una tensión que diferentes autores a lo largo de esta historia que puede darse de marco teórico del juego, diferentes autores lo han abordado de diferentes maneras, pero hay una tensión entre el trabajo y el juego. Algunos dicen que son actividades distintas y opuestas, otros dicen que son distintas pero complementarias, y otros que son diferentes aristas de la misma actividad. Así que ya de base vemos que hay como diferentes posturas acerca del trabajo y el juego como actividades humanas, digámosle. Aunque también se puede poner, como diría Huizinga, en observación la actividad de los animales en torno al juego, y también deberíamos replantear lo que es el trabajo. Pero bueno, nos centraremos en este caso en los seres humanos. Agradezco lo que Emiliano ha hecho al Degani anteriormente con toda esta reposición de los autores. Repondré algunas cosas mínimas como para poder tenerlos en mente por si se llega a dar por separado el video, entonces para que pueda entenderse, porque trataré en un principio de recuperar algunas cosas de algunos autores, como por ejemplo Huizinga, ¿sí? Básicamente en las definiciones de juego. En primera instancia, Huizinga dice que el juego es una acción u ocupación libre que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas. Acción que tiene su fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de ser de otro modo que en la vida corriente. Igualmente las citas, estuve escuchando a Emiliano, son distintas, aunque son algunos autores compartidos. Bueno, en este caso nosotros vemos varias cosas. Una de ellas es que, bueno, son reglas obligatorias, pero son libremente aceptadas y presenta una distinción entre la vida corriente y el ser de otro modo en torno al juego. En este caso, hace una separación de lo que nosotros podríamos decir, por ejemplo, cuando hablamos cotidianamente como analogía del juego, cuando decimos, por ejemplo, estamos dentro del juego de la democracia, ¿sí? O utilizamos así, ¿no? Bueno, estamos en el juego de la vida. Bueno, Huizinga no estaría pensando en que realmente sea así, porque estaría hablando más de entrar dentro de este círculo mágico que planteaba Emiliano muy bien anteriormente, ¿no? Entonces, hay una distinción entre la vida real, por decirlo de alguna forma, y no es una forma análoga el acto de jugar con lo que encontramos en el diario vivir, ¿sí? Entonces, ahí hace como una separación. Luego, Calvá dedica todo el primer capítulo a desarrollar la definición de juego, pero no da, en cierto sentido, una definición per se, sino lo que hace es rodear sobre algunas cuestiones de qué es el juego, qué no es el juego, pero no da una definición como si vimos anteriormente en Huizinga. Y dice, por ejemplo, que por el momento los análisis precedentes permiten ya definir esencialmente el juego como una actividad y da una cantidad de ítems, como por ejemplo que es libre,
El jugador no podría obligarse sin que el juego pierda enseguida la naturaleza de diversión atractiva y alegre. Nadie juega obligadamente, y si juega obligadamente se rompe el juego. Es separada, circunscrita en límites de espacio y tiempos precisos, acá parece estar en concordancia. Es incierta, cuyo desarrollo no podría determinarse ni conocerse previamente el resultado, ¿sí? Es improductiva, y en este punto sí, tal vez puede diferir un poco al planteo de Huizinga, porque dice que no crea bienes ni riquezas ni elementos nuevos de ninguna clase, salvo el desplazamiento de propiedad en el círculo de los jugadores, ¿no? En el seno del círculo de los jugadores. Como, por ejemplo, bueno, uno puede ver determinados juegos hoy en día, algunos que directamente ya el juego pasa a ser llamado deporte. Estamos en épocas de mundial y nosotros vemos que efectivamente para los que juegan el juego del fútbol sí hay una creación de bienes y de riqueza, a veces en demasía, con diferencia a, no sé, un par de personas que se juntan a jugar, no sé, un juego de mesa en sus casas en familia, ¿no? Estando en el medio también aquellas cuestiones de juegos de apuestas, que es otro mundo aparte, ¿no? Pero sí, en este caso nosotros vemos que algunos juegos sí representan ganancias, ¿sí? Hay personas que pueden estar jugando al ajedrez de manera divertida, en familia, entre amigos, y otras personas que se dedican a ese tipo de juegos con otro tipo de remuneraciones. Pero bueno, en un principio lo que dice Calva es que es improductiva. Luego dice que es reglamentada, sometida a convenciones que suspenden las leyes ordinarias y que instauran momentáneamente una legislación nueva. Uno entra como una nueva legalidad en ese sentido. Y por último dice que es ficticia, porque acompaña una conciencia específica de realidad segunda o franca irrealidad en relación a la vida corriente. Y ahí sí está en sintonía con Huizinga. Luego tenemos, por último, el último autor que sitúo antes de entrar a Tomás Moro de lleno, es Bernard Suits, ¿sí? Que hace algunas cuestiones en su libro acerca de la cigarra, donde dice que jugar a un juego es el intento voluntario de superar obstáculos innecesarios. Y aquí dice que la cuestión de la ley, ¿sí? Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque según la reglamentación, si el juego es muy fácil, la gente no se incentiva a jugar, si tiene reglas muy fáciles para jugar. En cambio, si tiene reglas muy difíciles, tampoco se incentiva. Entonces tiene que haber una tensión entre lo reglado, lo reglamentado, y el juego en sí que se va a jugar, ¿sí? Y ahí, bueno, hace una división de juegos, y que es muy interesante. Entonces, en base a esto, nosotros vemos que la tensión, según estos autores, estaría entre lo que realmente hace una persona y lo que juega a hacer la persona, ¿sí? Entonces, no es lo mismo jugar a ser bombero que ser bombero, no es lo mismo jugar a ser policía que ser policía, y así sucesivamente, hablando de trabajos de riesgos, pero en todo caso, de la misma manera con cualquier tipo de trabajo, ¿no? En este caso, el juego, entonces, se tiende a tomar como algo que es trivial o que no es necesario, porque en realidad en la vida adulta, lo importante en este tiempo de sistema en el cual la productividad es importante, sería el trabajo y el desarrollo del trabajo. Y ahí es que queda supeditado a casi nada del tiempo que uno pudiera llegar a tener en el juego. Bueno, entrando en la utopía, vamos a ver que el juego es importante en algún sentido para Tomás Moro, y lo vamos a plantear. Pero antes hacemos como un pequeño resumen de el texto mismo de Tomás Moro. Tomás Moro, primeramente, podemos decir, es hijo de John Montt, que es caballero y juez de la Curia Real. Es un abogado, traductor, teólogo, político, escritor, profesor de leyes y juez de paz. Una persona completa, por lo menos en diversificación de áreas en las cuales no solamente ha sido de manera académica, sino también de manera activa, ¿sí? Ha sido ministro. Erasmo en 1509 le dedica el elogio a la locura. En 1501 a 1504 vive como laico en el convento de Cartujo de la Tercera Orden de San Francisco. En 1505 se casa con Jane Colt, tiene 3 hijas y un hijo.
Luego, en 1510, integra el primer parlamento convocado por el rey Enrique VIII. En 1511 enviuda y se casa con Ice Middleton. En 1515 y 1516 escribe efectivamente el texto de la Utopía. Hasta ahí parece que viene todo bien. Luego, en ese periodo, en 1510, Enrique VIII pide permiso al Papa para separarse de Catalina de Aragón porque quería casarse con Ana Bolena. El asunto es que parecía que Catalina de Aragón no le daba hijos, por lo tanto no le daba sucesión, y quería casarse con Ana Bolena. El Papa se niega, Enrique entonces se separa del catolicismo y crea el anglicanismo. Tomás Moro, que era una persona muy devota del catolicismo, como vimos antes, se niega a avalar la separación del matrimonio en este contexto de la Iglesia, y el 17 de abril de 1534 es confinado a la Torre de Londres. Le confiscan las tierras, lo convocan nuevamente unos años más adelante, un año más adelante efectivamente, vuelve a negarse y el 6 de julio de 1535, por sus convicciones, es decapitado. Tomás Moro muere decapitado por el rey. El rey consigue el objetivo de su unión con Ana Bolena, al romper con todo lo que vendría a ser la curia católica en este caso. El hecho es que no queda satisfecho con eso, sino que en 1536 Ana Bolena también es decapitada, acusada de adulterio, incesto y traición. Así que se ve que era una práctica que al rey le gustaba hacer a los que tenía cerca. Ese año, el año de 1536, Enrique VIII publica los principios básicos de la Iglesia anglicana, siendo este el origen del anglicanismo y no una conexión directa con el protestantismo, ¿sí? Sino que es una invención propia del rey, en este caso. Este es el contexto más o menos en el que Tomás Moro vive y escribe su libro La Utopía. Y lo planteo en estos términos, ¿por qué? Porque cuando lo escribe no es que ya estaba preso, que ya ocurrieron todas estas sucesivas de cosas y bueno, lo escribe en este contexto ya más rígido, sino que lo escribe antes, como dijimos, entre 1515 y 1516, es escrito el texto. Pero el texto es claramente controversial. Controversial en el sentido de discutir y disputar el orden, ¿sí? El orden establecido dentro de los parámetros políticos sociales, ¿sí? El texto se divide en dos partes. En un principio se divide, por decirlo de alguna manera, en una conversación que tiene con Rafael Hitloday, que es un navegante que navegó junto a Américo Vespucio, y la segunda parte del libro es más de carácter de orden, ¿sí? Estructurado principalmente normativamente. Si uno lo ve, tiene toda una normativa de qué pasa en la ciudad, qué pasa en la isla, qué pasa en el trabajo, qué pasa en cada cosa, es como una normativa. Entonces, en la primera parte es cómo descubren esta isla de utopos, y en la segunda parte, cómo se regula esta isla de utopos, ¿sí? En la primera parte, hablando con Hitloday, plantea un montón de cosas, como vamos a ver, y también en referencia al juego, pero en cierto sentido, miren lo que dice, así, cuando miro esas repúblicas que hoy en día florecen por todas partes, no veo en ellas, Dios me perdone, sino la conjura de los ricos para procurarse sus propias comodidades en nombre de la república. Imaginan e inventan toda suerte de artificios para conservar, sin miedo a perderlas, todas las cosas de que se han apropiado con malas artes, y también para abusar de los pobres pagándoles por su trabajo tan poco dinero como pueden. Y cuando los ricos han decretado que tales invenciones se lleven a efecto en beneficio de la comunidad, es decir, también de los pobres, enseguida se convierten en leyes. Esto lo pone en boca de Hitloday, pero Hitloday es un personaje que es posiblemente invención de Tomás Moro, ¿no? Entonces, en cierto sentido, lo que pone en discusión es esta distinción, esta desigualdad entre la clase gobernante y el pueblo, y cómo se efectiva la normatividad para el bien de aquellos que quitan todas las propiedades de una forma que no es la legítima, pero la legitiman con las leyes. Bueno, en medio de todo esto, va a ser una descripción que es interesante,
En realidad es muy interesante todo el texto, breve pero interesante. Y hace una división del día que hoy lo tomamos como natural, pero que no lo era y no lo fue hasta mucho tiempo después, ¿sí? Que es la división del día en 3 periodos de 8 horas. En este caso, divide el día en 24 horas, obviamente, dando 6 horas al trabajo, incluido dentro de esas 6 horas, 2 horas de almuerzo, por eso son 8, 6 horas de trabajo y dentro de esas horas, 2 horas de almuerzo. Luego 8 horas de descanso. Y por último, 8 horas de uso personal, donde incluye estudio, familia, nuevamente el descanso. Los que les interesan pueden trabajar un poco más, pero ahí es donde incluye el juego. Entonces nosotros vemos que en un texto de 1515 y 1516 ya se hablaba de la división del trabajo, o sea, de la división del día en 3 periodos de 8 horas, y incluido el juego dentro, no como algo malo, sino como parte de la formación de las personas. Y ahí vamos a citar algunas cosas, ¿sí? Breves. Dice, en el punto de las ciencias y las artes y las ocupaciones, expresa lo siguiente. Los tiempos libres que quedan entre las horas de trabajo, de sueño y de comidas, se confían a la discreción de cada cual siempre que elijan ocupaciones edificantes que sean de su gusto y que no los desperdicien con juergas o vagancias. Acá ya nos da una clave de que lo que vayan a utilizar, aunque sea el juego, tiene que ser una ocupación edificante, ¿sí? Que sea de gusto y no de desperdicio. En el libro primero, cuando hablaba con Hitler y trataba el tema de los juegos, habla acerca de los dados, pero vinculándolo a lugares de bebidas, ¿sí? Y entonces dice, los antros, los lupanares, las tabernas de vino y de cerveza, y tanto innobles juegos, las cartas, los dados, los cubiletes, las bolitas, la pelota y los bolos, ¿no vacían rápidamente las bolsas de sus devotos y les encaminan al robo? Bueno, aquí vemos entonces una distinción entre el juego que puede llegar a ser considerado por él como perjudicial o el juego que puede llegar a ser considerado perjudicial en el sentido de quitarlos lo que mínimamente ganaban o retenían, y el juego que es edificante. Lo que plantean es que la isla de Utopos juegan juegos edificantes, juegos de virtud. Entonces dice claramente en esta cita, dice, después de la cena, disfrutan de una hora de esparcimiento en el verano en los jardines, en el invierno en los salones comunes donde se sirven las comidas, conversan o hacen música, no conocen los dados ni otras clases similares de pasatiempos tontos y ruines, y practican en cambio 2 juegos parecidos al ajedrez. El primero es una batalla de números, hoy comprendemos que es la rimomaquia, ¿no? En el cual una cifra domina a otra. En el segundo combaten entre sí vicios y virtudes. En este último se hace patente tanto la oposición que existe entre un vicio y otro como la de todos ellos tienen en común con la virtud. También se ve qué vicio se opone a qué virtud y qué fuerzas se sirven, con qué estratagemas se utilizan para atacarlas de manera indirecta, con qué arte se protegen las virtudes del poder de los vicios, cómo malogran sus propósitos y finalmente en qué circunstancias uno vence al otro. Bueno, este juego, en todo caso, es un juego, el primero es matemático, el segundo es ético y moral, ¿no? Entonces son 2 juegos que jugaban como una parte de gamificación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como una especie de pedagogía, como una especie de educación. Y ahí vemos entonces otra instancia del juego. Entonces, nosotros vemos que lo pone como un elemento que no es al pasar, sino como un elemento que es utilizado en la isla de Utopos. Y planteamos en la isla de Utopos que era un lugar donde ya estaba regulado hasta cómo se trabajaba, pero no se trabajaba por un sueldo, sino que había, cada uno producía y todo se repartía de situaciones iguales. Tendríamos que entrar en la cuestión económica, no nos da el tiempo, pero es muy interesante como es el planteo. Pero sí lo que hace la diferencia es que todos trabajan, ¿sí? Cuando habla acerca del juego, hay 2 citas a los costados del texto, y dice, en la primera dice, sin embargo, ahora los dados son juego de los príncipes, hacen una diferencia en que los dados que son tenidos como nocivos en este contexto del libro,
los príncipes mismos se están dedicando a esto, como diciendo, yéndose a cuestiones del vicio, perdiendo todo. Y la otra dice, incluso los juegos son útiles, dando una utilidad al juego mismo. Cuando hablamos de la división del trabajo, podemos decir que todos trabajaban, ¿sí? Absolutamente todos. Y en ese sentido vuelve a ser controversial. Dice, por ejemplo, con esto de la división del trabajo, dice, bueno, nos podrían decir que es muy pocas horas las que trabajan, pero, y cito, hay que tomar en cuenta la gran cantidad y la pereza de los predicadores y de los llamados religiosos. Agréguese a ello todos los ricos, en especial los propietarios latifundios, comúnmente llamados gentilhombres y nobles. Junto con esto, los criados, toda esa caterva de bravucones inservibles y finalmente los mendigos sanos y robustos que fingen alguna enfermedad para poder holgazanear. Si se echan las cuentas, se ve que la cantidad de trabajadores que se necesita para producir todos los que los mortales usan y comúnmente a diario es mucho menor que la que se suponía. Si todos se ponen a trabajar, necesitaríamos trabajar menos para sostener las necesidades de toda la población, es lo que plantea, ¿sí? Y entonces hace otra lista en estos holgazanes y dice, calcula pues cuán poco de los que trabajan, ya yendo no solamente a los que no trabajan, sino ahora a los que trabajan, son verdaderamente en oficios necesarios, pues en una sociedad en la que el dinero es la medida de todas las cosas, existirán por necesidad muchas tareas vanas y superfluas, que proveen solamente al lujo y a la licencia. Supongamos que el total de las personas que trabajan allí se distribuyeran solamente a aquellas pocas tareas que proveen a las necesidades que requiere la naturaleza para una vida sana y cómoda, habría tal abundancia de bienes que sus precios bajarían demasiado y ya no alcanzarían para que un hombre se ganara la vida con su trabajo. Pero supongamos también que se pusiera a trabajar en tareas productivas a todos los que ahora se ocupan de tareas inútiles, y junto con ellos a todos los perezosos y holgazanes, gente esta que consume el fruto del trabajo de los demás, pero en una medida que dobla a la que consume el propio trabajador. Se verá con facilidad que poca cantidad de tiempo sería suficiente y que aún sobraría para proveer a lo necesario y a lo confortable hasta a lo que da placer, siempre que sea verdadero y natural también, ¿no? Entonces, el planteo de él es que esta tensión que existe entre el trabajo y el juego, lo que está diciendo es, ojo, porque socialmente estamos trabajando mucho en cosas innecesarias para mantener a gente que no trabaja, donde hay una desigualdad de gente que tiene muchísima riqueza y hay gente que con muy poco tiene que trabajar mucho. Entonces, si todos se pusieran a trabajar y se pusieran a trabajar en cosas que realmente necesitara la sociedad, nos quedaría tiempo para tener esta división clara de 8, 8 y 8, donde también podríamos incluir el juego, y este juego podría ser utilizado hasta de forma instructiva, ¿sí? Entonces, como último, así como para cerrar en este sentido, lo que nosotros podríamos decir es que entre esta tensión del juego y la gamificación educativa y el juego, que es un juego de uso en el cual se puede perder hasta las propias ganancias, ¿sí? Bueno, nosotros vemos que Tomás Moro lo que plantea es que hay un concepto social del juego como una actividad, tanto gamificante, para ganar habilidades de destrezas, o actividades vinculadas al vicio, como jugar, no sé, al casino, dominó en el bar, no sé, ese tipo de cosas. Entonces, si no hubiera una pérdida total del tiempo y la vida en juegos inútiles o en trabajos inútiles, sino que se utilizara para el bien productivo, la propuesta que él hace, ¿no sería una propuesta excelente para dedicarnos al juego? Bueno, eso es lo que queda como abierto, ¿no? En todo caso, sería ¿cuál sería la forma de optimizar el tiempo para poder tener tiempo para aquellas cosas que parecen que nos quitan tiempo, ¿no? Sería un poco el planteo que Tomás Moro plantea en el año 1515, 1516, volvemos a decir, ¿no? Entonces, hoy hablamos de cosas como la ludopatía o cosas un poco más complejas. Bueno, está tratándolo hace 500 y pico de años, ¿no? Así que bueno, esa sería un poco la ponencia. Gracias.